Sí, ahora pasamos al tercer y último bloque. Está siendo largo como prometimos, pero también útil como prometimos. Eh, Vamos ahora para cerrar a enfocarnos, como decíamos, en plataformas para la agricultura digital con un enfoque especial o con un énfasis especial en plataformas que de alguna manera son eh, útiles o están pensadas para utilizarse en procesos de trazabilidad y certificación. Eh, Hemos para eso seleccionado e invitado a tres eh, empresas que proveen startup, que proveen tecnologías eh, en este sentido, que son parte de la red de Startups AgTech del ICA. Por un lado, Ucropit, y ahora voy a presentar a Matías. Por otro lado, Origino, y por otro lado, Infoagro Global. Muy rápidamente, está aquí con nosotros y agradezco muchísimo la presencia de Matías O'Keefe. Matías es cofundador y CTO, o sea, jefe de tecnologías de Ucropit. Ucropit es una plataforma digital que permite trazar, monitorear y validar prácticas agrícolas sustentables, regenerativas o alineadas a normativas globales. Nos interesó mucho el caso de Uclopit porque de alguna manera están liderando esto y esto y lo que hacen está muy vinculado con muchas de las cosas que ustedes hacen día a día y necesitan tecnificar, como decía Josué al inicio. También está aquí con nosotros Diego Heinrich. Diego es el cofundador y CEO, gerente general de Origino, que es una startup de origen argentino que brinda soluciones de tokenización, blockchain, ya luego veremos de qué se trata eso, y trazabilidad para cadenas de suministro, facilitando el acceso a seguros y financiación. Y por último, tenemos a Klaus González, que es cofundador y gerente también de Infoagro Global, que es una plataforma que permite acceder a datos en tiempo real mediante imágenes de satélite, identificar problemas de cultivos y prever cuestiones vinculadas al clima. Además de eso, Infoagro Global facilita la gestión de costos y la trazabilidad del producto. Además de Klaus, a quien le doy la bienvenida, quería mencionar especialmente a Oliver, que también es parte de Infoagro Global, que nos acompaña desde el inicio. Tanto Ucropit como Origino como Infoagro son startups de la red que ICA viene construyendo con las sucesivas ediciones de la Semana de la Agricultura Digital. Esa red, que incluye a más de 40 startups líderes hoy día, eh, bueno, empezó a formarse algunos años atrás, avanzó en su consolidación y ahora está avanzando en institucionalizarse, en cobrar vida propia, y Oliver viene haciendo un trabajo muy comprometido y desinteresado en la consolidación de esa red de startups. Así que Oliver, va un doble agradecimiento, primero por estar acá en nombre de Infoagro, y segundo por el esfuerzo que estás haciendo en consolidar la red de startups. Lo que no aclaré y necesito aclarar es que Infoagro Global, como ustedes verán y probablemente alguno conozca, tiene origen en Oliver y Klaus, que son peruanos. Eh, no quisiera extender mucho más, y pasaría entonces al primero de los casos, al caso de Ucropit, y para eso te doy la palabra, Mati, todo tuyo. De nuevo, gracias por el tiempo para estar acá. Perfecto, Fede, gracias. Un gusto acá conversar con todos. Y mi idea es presentar un poco la empresa, pero también con un foco bien lo más orientado posible a un poco el caso de uso que estamos conversando acá, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para... Bueno, voy a enfocar principalmente en los temas que creo que son pertinentes para la charla de ahora. Nosotros nos dedicamos a verificar agricultura sustentable en general para múltiples normativas y certificaciones, tratando de pararnos en el usuario final, que es la persona que está teniendo, o en una empresa de alimentos que tiene que ver cómo organiza la información de muchos productores de distintos estilos para poder de ahí salir a distintos estándares
en distintos mercados, con distintas complejidades. Ahí hay algunos de los países en los que estamos trabajando ya, que está bueno ver los países porque también tiene que ver con los países donde ya estamos, nuestros algoritmos ya están funcionales y están siendo aplicados en distintas geografías. Eh, estamos en geografía desde las Américas hasta Australia, ahora estamos con proyectos en Ucrania y Kazajistán, y todos estos procesos de teledetección satelital nos permiten localizar muy bien los criterios a distintos países bastante rápido. Como les decía, la gran problemática sobre la que nos paramos es cómo hacemos para verificar remotamente a bajo costo eh, huella hídrica, regenerativo, orgánico, captura de carbono en suelo. Hay muchas métricas que se están buscando tener sustentables y cada mercado tiene un ecosistema de productores diferentes, que tiene distintos tipos de cultivos, distintas características y tiene que responder a normativas que son muy diferentes también para cada uno de los cultivos y en distintas geografías. Entonces es un mundo de algoritmos que tenemos que desarrollar, pero al mismo tiempo cómo orquestamos para que todo esto sea fácil de ir de una punta a la otra en múltiples cultivos y en múltiples mercados y productores. Entonces, nuestra manera de solucionar esto está separada en tres partes. Nosotros nos enfocamos en lo que es el monitoreo remoto usando sistemas GIS automatizados, a diferencia de los sistemas GIS que pueden conocer con ArcGIS o plataformas sobre las que uno trabaja. Nosotros lo que hacemos es trabajamos sobre Google Earth Engine, usamos la nube de Google, la nube de AWS, para automatizar procesos que trabajan sobre capas conocidas como las que nombraba Steffi hace un rato, Global Forest Watch y muchas otras capas locales en cada país. Y mezclamos eso con algoritmos propios de teledetección que nos permiten armar una solución modular y completa para el usuario final, que es el que está teniendo que hacer este monitoreo remoto. Entonces, nos enfocamos en poder generar una experiencia de usuario bien de punta a punta. Esto es la parte de monitoreo remoto usando con uso de suelo, pero entendemos que para poder llegar a todas las normativas internacionales siempre hay un componente de contar cuáles son las prácticas a campo, no solo lo que podemos ver desde el satélite, sino que qué es lo que se puede reportar a campo. Y para esto, lo que es prácticas a campo, nosotros lo que hacemos es uniformizar la historia del cultivo, de distintos tipos de cultivo en un formato estándar, para que todos los cultivos puedan reportar cuándo fueron sembrados, cuándo fueron podados, cuándo fueron cosechados, qué se usa, qué fitosanitarios, qué fertilizantes, los fitosanitarios, qué principios activos, o sea, con mucha precisión, y que también el productor, en un extremo más sencillo, pueda hacer declaraciones firmadas digitalmente de lo que está pasando a campo. Entonces vamos encontrando un mix entre lo que podemos monitorear con satélite más lo declarado, para poder contar una historia que pueda servir para distintos estándares y que pueda llevarse también a el producto final, ¿no? Con un producto trazado. Estos grandes rasgos son los tres grandes elementos que entendemos que hay que solucionar para poder responder a lo que el consumidor y los mercados están pidiendo hoy en día. Voy a avanzar. En la primera parte, en lo que es verificación de cambios de uso de suelo, combinamos imágenes satelitales y capas generadas por terceros para de manera automática generar informes que se puedan verificar online y que se puedan distribuir a certificadoras, Control Union, Intertek, las certificadoras en el mundo que están mirando estos estándares, o los organismos como EUDR mismo, que espera reportes estandarizados de cómo funcionar, ¿no? Entonces vamos mezclando todo esto. Acá hay un ejemplo de cómo calculamos la superficie cultivable de un lote, todo esto usando una combinación entre capas, tenemos algoritmos propios. Empezamos trabajando con Global Forest para lo que era deforestación, pero profundizamos con algoritmos propios que nos permiten hacer más foco en el productor, en un productor en particular, con más granularidad,
detectar deforestación, estamos detectando la diferencia entre bosques nativos de bosques implantados, estamos detectando pastizales naturales y los diferenciamos de los pastizales implantados también, áreas cultivables. Entonces vamos contabilizando todas estas capas para poder ir también evaluando cómo va transicionando el uso del suelo año contra año. ¿Sí? Acá algún ejemplo de las capas en este informe en particular. Este es un informe para una normativa de biocombustibles. Área de cuál es el área del campo, áreas elegibles, cuáles son los pastizales y pasturas, cuáles tienen más de 5 años, zonas con cultivos y barbechos, montes, parques y edificaciones, vamos clasificando todo y después los informes estos que son también automáticos. Nosotros el único input que tomamos es el área del campo y después todo esto se calcula automáticamente, ¿no? Entonces tenemos también las conversiones. ¿Qué conversión hubo que se deforestó para ir a agrícola? ¿Dónde hubo pastizales y pasturas para ir a agrícola también? ¿Qué bajos se sembraron y bueno, qué lugares también pasaron de parques y edificaciones agrícolas? Eso es una de las detecciones que estamos haciendo, una de las características. También nos ha pasado con varios clientes que quieren analizar miles de productores y lo que tienen de los productores es el área del campo completo. Entonces tenemos un algoritmo que descarga imágenes NDVI de 2 años hacia atrás y en base a armar curvas de alto contraste sobre esos NDVI detectamos qué áreas son las que varían con las características de un cultivo y cuáles no. Y en base a eso hacemos la detección automática de las áreas de lotes o lotes cultivables sin que el productor tenga que dibujarlos en un mapa, ya podemos detectar dónde está cultivado y usamos esta información para hacer teledetección de cultivos. La teledetección de cultivos la tenemos hoy en Argentina, Paraguay, Uruguay y en otras geografías para poder aplicarlo también, o trabajamos con terceros que nos proveen la información, o si conseguimos la información estadística, varios reportes de lotes con distintos cultivos, usamos nuestros propios algoritmos para la teledetección de cultivos. Lo tenemos que geolocalizar a cada país eso. Acá hay un informe con teledetección de cultivo donde mostramos maíz, soja y girasol, en este caso se detectó en este campo, pero dentro de las zonas donde detectamos los cultivos también marcamos cuáles son las zonas que son elegibles para una normativa en particular. Si estuviéramos hablando del EUDR para Europa, las áreas pintadas con puntos blancos serían qué zonas son las que no tuvieron deforestación post-2020. ¿Sí? Hay otras normativas que nos piden deforestación post-2007 como la normativa 2BS o EPA, y otras normativas, como en algunos clientes estamos trabajando, que te piden para el año 2014, y tenemos clientes que nos están pidiendo deforestación, dependiendo del mercado, si es para la India o es para China, o para un cliente en particular, nos están pidiendo deforestación para un año en particular también. Entonces, todo eso, como es muy complejo, nosotros vamos guardando las deforestaciones año contra año y vamos generando los informes en función de lo que el cliente va necesitando. Acá hay algún informe de tableros. Este es un tablero de UDR, 282 campos procesados con casi medio millón de hectáreas analizadas. Y hay, bueno, los informes automáticos de cuáles fueron rechazados, de bajo riesgo, riesgo medio y demás. En el caso de UDR, acá otro informe EPA, que es para biocombustibles, para exportación a Estados Unidos. Y así tenemos para distintas normativas y distintos casos, vamos teniendo los tableros a medida. Y en base a toda esta información podemos ir mostrando eh, los volúmenes que se pueden originar en en distintas geografías. Acá cada punto es un campo, por ejemplo, y el tamaño es el volumen que ese campo puede ofrecer. Y el color es el nivel de riesgo que tiene ese campo de cumplir o no con una normativa en particular. Esto como para poder ir ayudando a criterios de originación. Esto lo combinamos normalmente con mapas de acopios o lugares donde se puede vender el producto y también vamos generando información de logística para poder saber dónde conseguir producto exportable a un mercado X en particular. Vamos viendo, bueno, deforestación año a año, esto es un poco lo que habíamos visto antes, no voy a repetir. Entre las cosas que monitoreamos remotamente, ya nos vamos más al lado estadístico de todos los lotes que estamos trabajando, nos descargamos las imágenes CDVI, hacemos promedios
hacemos curvas de NDVI para cada uno de los lotes en el tiempo y en base a esas curvas tenemos una fecha calculada de siembra. A partir de donde vemos que la curva se mueve, cómo, contrastando eso también con fechas de lluvia, usamos información de clima. Y con eso podemos, a lo que el productor nos declara, muchas veces tenemos información declarativa donde el productor nos dice se sembró tal cultivo en tal fecha, se cosechó en tal otra. Con esto vamos generando sistemas de alarmas donde vemos que hay una desviación entre lo que el productor declara y lo que estamos viendo estadísticamente. De la misma manera, en lo que es el monitoreo de rindes, nosotros no tenemos teledetección de rindes, pero sí tenemos la posibilidad de trabajar. Acá en Argentina trabajamos con el organismo que monitorea la multiplicación de semillas, por ejemplo. Trabajamos con 30.000 productores en el país y en base a la información estadística que tenemos con estos 30.000 productores, eh, trabajamos con lo que es las densidades de siembra y cosecha declarados, las áreas cultivables que nosotros detectamos satelitalmente. Entonces, la superficie real cultivable la medimos en base a nuestra detección. Tenemos las estadísticas por zona de volúmenes de cosecha para distintos tipos de cultivo y esto sumado con alertas climáticas lo usamos para generar alertas estadísticas que nos digan este rinde que está reportado acá está fuera de la media esperada para este cultivo en esta zona. Y usamos esta información para poder optimizar la auditoría a campo que se tenga. ¿Quién tiene que ir a visitar qué campos? Lo hacemos en base a estos informes donde vas a ver donde haya mayor riesgo. Em, bueno, todos estos reportes los terminamos generando en PDF y en una aplicación web que permiten que se pueda hacer zoom, que se puedan analizar, pero ya como un producto final que un usuario puede usar para ver desde la empresa propia cómo se están monitoreando las cosas. Es un agrupador de todo lo que se analiza y al mismo tiempo la posibilidad de compartir PDFs o informes a terceros para auditoría. Y después acá no voy a profundizar más, es más que nada para que lo conozcan lo que trabajamos. El complemento de todo lo que es declarativo lo hacemos con una aplicación mobile que permite grabar en blockchain declaraciones de los productores y permite estandarizar la información en una crop story que para todos los cultivos tiene el mismo formato, donde esa crop story se puede compartir como un link con un tercero que quiera auditar y ahí figuran todas las aplicaciones, todos los productos que se usaron, con qué principios activos y quiénes fueron los que declararon qué y quiénes firmaron qué en el tiempo para poder armar, y todo esto se graba en blockchain para poder tener un instrumento auditable de cualquier tipo de cultivo. Em, Esto es un poco todo lo que la Crop Story maneja, desde el onboarding hasta la plantación, aplicaciones, monitoreo, cosecha. Y después las Crop Stories generan data de los fundamentals, de lo básico necesario para poder entender cuánto combustible se usó, qué tipo de maquinaria, qué tipo de aplicaciones, cuáles fueron los fitosanitarios, y eso después se aplica a distintas normativas. Usamos Big Data y análisis estadístico para poder después llevar a lo que cada uno de los distintos estándares necesita. Muchas veces cruzando información de las crop stories con lo del análisis de paisaje que veíamos al principio. Bueno, y lo de producto trazado lo voy a dejar a Diego para que profundice más en esta parte. Pero bueno, todo esto que estamos haciendo, buscamos maneras de asociarnos o buscar cómo hacemos que toda esta información relevada a campo llegue al mercado para que tenga un sentido para todos los jugadores, todo este esfuerzo de monitoreo, ¿no? Así que bueno, Fede, me parece que con eso es un redondeo lo que hacemos. Estoy para preguntas. Perfecto, Mati. Muchísimas gracias, súper claro. Eh, Damos espacio para alguna pregunta. ¿Quieren hacernos llegar preguntas? Algo que no haya quedado claro, o algún comentario vía el chat. ¿Mm? Mientras tanto, le voy pidiendo a Diego que se acomode. Ahí está. La pantalla que Ahí. vemos sí, ya es la de Diego. Entonces, avanzamos con la presentación de Diego. Como decía, Diego es cofundador y gerente general de Origino, que son
ofrece soluciones de tokenización blockchain y trazabilidad para cadenas de suministro. Diego, gracias por el tiempo para estar acá y adelante, todo tuyo. Bueno, gracias Fede, gracias por la invitación y gracias a la gente de Senasa Perú. Bien, vamos a tratar de dividirlo en tres, más o menos una introducción al concepto de trazabilidad y por qué blockchain, un poco los fundamentos técnicos de Origino y algunos ejemplos prácticos como para disparar, un poquito las preguntas, ¿no? ¿Cómo nace nuestra empresa? Nosotros atentos en 2018, 2017, tuvimos una interacción con la gente de IBM Food Trust, que fue por ahí el origen de todos nosotros, o de la mayoría de los que estamos tratando con la trazabilidad de cadenas de suministro. Todo esto se originó por un caso de la espinaca en Estados Unidos en el 2006, con un brote de Escherichia coli, que produjo un problema grave en todo lo que son es como una cadena, una especie de McDonald's en Estados Unidos de espinaca, y que tardaron entre una semana y 15 días en detectar de dónde fueron los problemas, ¿no? Esto generó pérdidas económicas cuantiosas, aparte de pérdidas de vida. En ese momento IBM Food Trust fue el primero que hizo una representación de cadena de suministro en blockchain. Fundamentalmente lo que buscaba era que el compromiso de las partes de toda la cadena para poder decir dónde producía, cómo producía, de qué manera producía. Nosotros, en base a ese ejemplo, creamos lo que fue Carnes Validadas originalmente, porque era la cadena de la cual veníamos Nico Balestrini y yo, que éramos los dos co-founders, las carnes, y generamos tal cosa como la trazabilidad de la cadena de valor de la carne. Contar la historia, qué queríamos, ir y llegar con un código QR, con un paquete de carne en una parte del mundo, y poder decir de el novillo ese que estaba, el bife que estaba comiendo, provenía de un novillo que se había criado, había nacido en tal lugar, que se había criado en tal otro y que se había faenado en tal lugar. Contar la historia, fundamentalmente es eso. Cuando avanzamos y con el uso fundamentalmente de blockchain, después evolucionamos a lo que en 2023 hasta la actualidad, en lo que es Origino. Hoy tenemos varias cadenas relevadas y sobre las que estamos trabajando, contamos la historia, cumplimientos, ayudamos el cumplimiento normativo, y en este momento estamos en el desarrollo, en pleno proceso del desarrollo del sistema, la interconexión con el sistema financiero. Ahí un poco lo decían anteriormente, pero bueno, para nosotros cada paso físico es una oportunidad digital. Ahí ustedes tienen lo que es en paralelo, que es la cadena de valor en sí mismo, como va pasando. Les puse como ejemplo la cadena de valor de ganado, porque es la que primero desarrollamos, pero tiene todo lo que son los datos físicos, luego todo lo que es la metadata que se va generando, que hoy va quedando en pequeños hilos de información en el caso de que se generen. Quizá algunos ni siquiera se generen. Y cuando hablo de datos generados a nivel de productor, por declaración jurada, a nivel de datos de un certificador o un verificador de Senasa, por ejemplo, que vaya y verifique algo, o la teledetección. Son las tres fuentes de datos que nosotros estamos siempre considerando, ¿no? De acuerdo al costo después de adquisición de datos, se va a ver cuál es el dato que se va a utilizar. Pero bueno, en cada estadio, fundamentalmente se van generando distintos tipos de datos, y esos tipos de datos se van consolidando sobre la plataforma para poder al final del día contar la historia. Y en la mitad de camino poder hacer, por ejemplo, es decir, hoy en las cabañas o en el origen podemos tener origen de los toros, que no tiene nada que ver con la carne, pero bueno, ahí empezamos a entender fundamentalmente que cada eslabón tenía que contarle algo a alguien. Entonces, todas las etapas productivas tienen que contarle algo a alguien. El alguien puede ser un consumidor, puede ser una norma, puede ser alguien para entrar, una barrera para entrar a un mercado, o puede ser, como estamos trabajando en este momento, un banco, un seguro para poder hacer un seguro o para poder otorgar un préstamo contra ese flujo de datos.
Fundamentalmente lo que hacemos es que vimos esto, ¿no? En la medida que nosotros agregamos más atributos, empezamos con lo que es a más cantidad de atributos que vayamos compilando en distintas capas de información, vamos agregando valor. Entonces iniciamos con lo que era la trazabilidad per se, lo que hoy existe de trazabilidad, que es la marca país. Después lo que nosotros denominamos la trazabilidad ampliada, eventos, coordenadas de ubicación, las características físicas y el recorrido eventualmente que tenía. Después la historia de productos. Fuimos agregando videos, fotos, sistemas productivos certificados y hoy estamos en lo que es lo que nosotros denominamos y entendimos que es donde nos estamos metiendo, que es el compliance, ¿no? Es el cumplimiento normativo o es el cumplimiento de valores éticos o es lo que defina, por ejemplo, una marca. Una marca puede decir, bueno, todos mis productos no tienen trabajo infantil. Bueno, eso debe demostrarlo y para demostrarlo tiene que determinar cuáles son las 2 o 3 o 4 pruebas que tienen cada uno de los actores de su cadena de valor para poder demostrarlo. Eso tiene que ver relación a lo que nosotros entendemos que es lo relacionado a una causa, ¿no? Puede ser sustentabilidad, transparencia, experiencia del consumidor. Y en general las experiencias que tenemos es que se ajustan a una causa, no es tampoco multicausa esto, porque realmente la adquisición de datos de la cadena de valor es realmente muy compleja. Alguien decía recién que para el tema de deforestación, no sé cómo es el nombre del interlocutor anterior, en español, dijo, bueno, necesitamos un socio local. Bueno, eso es justamente lo que nosotros hacemos, le ponemos herramientas a los productores locales, a los auditores locales, a las certificadoras locales, para que puedan cumplir con la normativa y quien quiera verificar, pueda verificarlo. Esto y esto es muy importante, con el consentimiento del productor y de la cadena de valor. Siempre los datos, para nosotros, los datos es esencial. Los datos son de los productores. Ellos son los dueños de los datos y tienen que dar el consentimiento para compartirlos con quienes ellos quieran. Bueno, este es un ejemplo básicamente de la carne, de cumplimiento justamente de Comunidad Económica Europea, donde los productores tienen que cumplir a partir de, bueno, ahora está prorrogado, enero del 2026, pero fundamentalmente van a tener que decir que los campos utilizados para producir no fueron objeto de deforestación o cambios de sistemas productivos del 31 de diciembre de 2020 en adelante. Tenemos una herramienta que se llama TreeFriendly para poder observar eso fundamentalmente, pero ahí lo que nosotros hacemos es la trazabilidad de usuario, de la empresa, del establecimiento y del producto, eventualmente, es decir, es la vaca o si es el cacao o si es el café, es decir, por un lado trazamos lo que es el sistema productivo, pero por otro también ayudamos lo que tiene que ver con la trazabilidad del producto que va a ser objeto de introducción dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿En qué se basa todo esto y por qué hablamos de blockchain? Nosotros fundamentalmente lo que nosotros utilizamos es la tokenización, es la representación digital de las unidades mismas productivas mediante NFTs. ¿Esto qué quiere decir, dicho así pomposamente? Es la representación de un gemelo digital del activo o de la entidad que vamos a trazar. Un establecimiento va a tener vendría a ser como un legajo, un DNI digital, y a partir de ahí se empieza a contar toda esa historia. Ese DNI no va a cambiar nunca. Fundamentalmente lo que se va a ir es agregando datos a ese NFT o a ese token mediante lo que nosotros decimos que es la trazabilidad, que es la cuenta es decir, contar y documentar la historia de los activos. Y reitero nuevamente, es contar y documentar la historia es a partir de declaraciones juradas de los propios actores, también pueden hacer inspecciones, eventualmente un SENASA o una certificadora, que también van a quedar registrados sobre el mismo activo.
o eventualmente a partir de determinadas, como por ejemplo el libre deforestación, a partir de las declaraciones de perímetros o de los sitios, objetos de donde están produciendo, que puedan interactuar los distintos algoritmos que han mencionado anteriormente todos los actores. Es decir, se necesita, esto es la base a tierra fundamentalmente de que hace que otros puedan conectar justamente con los productores. El tema de mostrar, administrar, gestionar y compartir la información, esto es lo que les mencionaba, esto es muy importante porque el productor va a decidir con quién mostrar y con quién compartir y a quién transferirle eventualmente la información. Y esto tiene que ver con los acuerdos comerciales, los acuerdos de mercados. Es decir, el productor no queda libre y expuesto frente a todo el mundo y esta información que se genera es para todo el mundo, sino que va a compartir y va a dar dentro de los términos y condiciones de la plataforma, está que va a poder compartir con quien él adhiera a compartir información. Y ahí es transferir, ¿no? Y eventualmente, si hubiera que hacer alguna es decir, una vez que se transfiera, por ejemplo, una auditoría, bueno, la Comunidad Económica Europea va a tener, por ejemplo, en su poder la información con la cual se introdujo la mercadería, y dentro de la información está el perímetro, y ese perímetro va a ser el que van a utilizar con sus algoritmos para poder verificar que los establecimientos utilizados en el periodo de 5 años anteriores fue objeto de deforestación o no en los términos de la reglamentación. Y ahí se cierra toda la cadena de valor de los datos fundamentalmente. Esto también tiene que ver con, y el blockchain también lo que ayuda es que es como una gran escribanía, ¿no? Cada dato que está impactado en la blockchain es inmutable, perpetuo, público y distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fundamentalmente que es registrar, compartir y transferir, es que cada dato es como una gran escribanía. Queda registrado justamente en la blockchain, que son muchos nodos, no puede ser editado ni modificado. Si es modificado, por ejemplo, un dato, en realidad lo que se hace es se escribe una capa más de información, un bloque más de información, y lo que muestra ese bloque es que se modificó el anterior. Entonces, si hay una auditoría, eventualmente se muestra que hubo un cambio de bloque y eso nunca puede ser cambiado. Entonces se registran todos los datos, por ejemplo en este caso sobre cabezas de ganado, cada evento atraviesa cada una de las etapas. La agilidad es fundamental porque todos los datos que son registrados, en este caso como dije yo en carnes validadas, son inmutables, que no pueden ser modificados y generan una auditoría automática. La transparencia, porque una vez que se compartieron y fundamentalmente, es decir, lo que hacen es compartir los datos y está libre de que lo auditen cuando quieran y como quieran. Y seguridad, porque son inhackeables. De Origino, ¿qué les puedo contar? Es que fundamentalmente nosotros tenemos la plataforma Tokenize and Trace. Hoy por hoy estamos trabajando en varias cadenas de suministro. Aparte de vacas, estamos trabajando en árboles, estamos trabajando en silobolsas, estamos trabajando en cultivos como por ejemplo en cebada, para dar de alta, para contar la historia de la cebada y de la malta, fundamentalmente para una marca de cerveza en Bélgica o en Europa. Después estamos trabajando en autos, estamos trabajando, bueno, ahora estamos con algunos trabajos en petróleo. Para nosotros todas son cadenas de suministro, y la cadena de suministro tienen actores que van a ser los productores, esos productores van a cortar la historia y tienen inspectores que van a inspeccionar, y todos trabajan sobre la misma plataforma con diferentes herramientas. Es decir, cada uno tiene su rol y cada uno tiene su compromiso. ¿Y quién lo determina todo eso? Fundamentalmente el mercado, o cuando digamos el que va a comprar los datos o el que va a demandar los datos. Son en definitiva acuerdos de entrega de datos entre distintas partes o distintos actores. ¿Cuáles son las, bueno, y lo que tiene que ver con la plataforma de tokenización utilizada para servicios financieros, tiene que ver con la representación digital mediante token de activos financieros. Una vaca o un silabolsa puede constituirse un activo financiero,
hoy con distintos instrumentos legales que se van poniendo como capas de información, son representados, por ejemplo, con un warrant. Y ese warrant es transferido o vendido al mercado, lo toma el banco para poder dar un préstamo y el banco va a estar teniendo el instrumento legal, que es el warrant, y por debajo va a tener la trazabilidad del el activo que está poniendo en garantía. Tenemos una herramienta que se llama Triflendy, que es para verificación de deforestación, que es similar a todos los anteriores, ahora les cuento. Validita, que es una certificación de documentos en blockchain. Y bueno, el tema de seguros que lo acabo de mencionar. Tenemos casos, por ejemplo, que hemos hecho gambones para una empresa argentina para venta en California. Esto después van a ir poniendo, les puse casos para que después puedan ir escaneando. El caso de Bacar es el caso más tradicional que nosotros tenemos. Esto es una empresa en Cuatro Carnes, una empresa argentina que vende en Argentina. Hemos hecho pruebas de concepto, por ejemplo, para Coca-Cola o para Arcor, para compartir con el consumidor. Fundamentalmente lo que contaban estas marcas era la historia, son esto lo que nosotros denominamos QRs de co-branding, ¿no? Pásale ahí, me inscribo yo. ¿Perdón? No, perdón, Diego, adelante. Creo que Klaus tiene... Ahí está, ya está silenciado. Perdón. ¿Cuánto me queda? No sé cómo voy con tiempo, Fede. Tenemos unos 5 a 10 minutos más. Perfecto, listo, no hay problema. Bueno, después, hemos hecho también algún trabajo para café en Colombia, para el café libertario. Esto es un caso para que vean, ¿no? Porque si no, no van a estar viendo nada. Les voy a abrir, y ahí es. Decime si ya la otra pantalla está abriendo, ¿la ven ustedes o la tengo que volver a compartir, Fede? Sí. No, la vemos. Ahí está viendo una página de Origino. Perfecto, ahí está. Ahí está. Bueno, esto es, por ejemplo, una trazabilidad, información de la trazabilidad. Esto es un QR de Cyclebrief, un cliente nuestro. Cada uno de estos es un token vaca. Ahora vamos a entrar a alguno de ellos. ¿Qué le cuenta? Especie bovina, raza británica, 41 animales, país de origen. Todas las certificaciones que tiene, que se pueden ir anexando, la fecha de nacimiento de la cabeza de ganado, eventualmente el grado de maduración de la carne, en la medida que va pasando los días desde envasado, va cambiando el grado de maduración de la carne, porque es un tema de transcurso de días envasado al vacío. Después, ¿dónde fueron, cuál fue el timeline de este producto? Eso es, después lo van a poder mirar. Acá tienen varios casos y varios ejemplos. Ahí estamos, inspección móvil validita. Fede. Sí. Bien, bueno, otro caso que tenemos también es inspección móvil validita. Esto lo diseñamos también para una agencia una especie de SENASA también, bueno, para Paraguay concretamente. Esto fue un desarrollo que está hoy en prueba de concepto, pero fundamentalmente es una aplicación para que se le daba a cada inspector para que vaya, abra la inspección, se geolocaliza la inspección, informes de inspección personalizados, información bien precisa, podían sumar fotos, podían sacar fotos de los documentos, sacar fotos de la mercadería, pruebas digitales de servicios de inspección, porque en definitiva, es decir, hay veces que los servicios de inspección no se hacían en el lugar de la inspección. Impacto en la blockchain, inmutable, perpetua, pública y distribuida. Se cerraba la inspección y en ese momento se impactaba en una blockchain y automáticamente el inspector central era como que tenía todas las inspecciones acumuladas. Datos de inspección se daban en el formato requerido, se estandarizaban o se estandarizan en definitiva qué se requiere, si son campos de datos, si son fotos, si son lectura de documentos, todo esto se customiza. Es decir, cada una de todas estas cuestiones que yo les voy mostrando se customiza de acuerdo a lo que se necesite. Si ustedes me van a preguntar, es decir, un momento, es todo mucho. Perfecto, pero esto es como, ¿viste? ¿Cómo se come un elefante? De a poquito. Es decir, cada uno va agarrando un pedacito y va resolviendo un problema cortito, y ese problema cortito se va acumulando después en el total para dar la trazabilidad total.
Bueno, formularios flexibles, realizar inspecciones sin conexión también, porque eso es, hay veces que se van al campo, se van a lugares que no hay conexión. Bueno, se realiza la inspección y cuando conecta señal, ahí genera el impacto en la blockchain. Fundamentalmente la blockchain es un escribano. Le estamos poniendo, no sé cómo se llama el escribano, si es el letrado, no sé cómo se llama en Perú, capaz que se llama igual o no, el escribano, pero ayúdenme cualquier cosa, Fedene con ese léxico. Bueno, ahí les comentaba, por ejemplo, el tema de TreeFriendly. TreeFriendly es una herramienta, es un algoritmo que tenemos nosotros fundamentalmente, es un levantamiento de polígonos georreferenciado, esto es una declaración jurada que hace el productor. Eso puede después, puede tener o no un correlato con una auditoría de polígono respecto de la provincia o el catastro que corresponda, de la provincia que corresponda. Se hace el monitoreo geoespacial con distintas herramientas. En este momento estamos llegando ya con algunas inspecciones particulares donde se hacen todos los satélites que mencionaba anteriormente se están utilizando y estamos probando en este momento ya las herramientas de Maxar que están llegando a 30 centímetros. Con lo cual, que ustedes por ahí quizá lo vean, son todas esas fotos que utilizan ahora de los informes de guerra de Ucrania y demás. Bueno, esos son los informes de Maxar. Se genera un certificado de TreeFriendly o de libre deforestación, que ahí les dejo un QR para que puedan verlo, y se genera un monitoreo anual. De estas herramientas, creo que hay muchas, y todas todas tenemos que cumplir en definitiva con la normativa europea en cuanto a los términos de referencia que ellos han establecido. Les comentaba respecto de lo que es la tokenización de cabezas de ganado de silo bolsa. En este caso, somos el puente entre activo físico y crédito inteligente. En el caso de los silo bolsas, estamos trabajando desde hace un año, somos partners estratégicos de la Bolsa de Rosario, es decir, básicamente de A3, que es el que se llama ahora, es la conjunción de MAT Barrofex con el mercado electrónico de Argentina. Y los productores pueden poner silobolsas en garantía para operar en el futuro de opciones, en el mercado futuro de opciones. También estamos trabajando hoy con distintos bancos para que tomen esos silobolsas en garantía para poder otorgar préstamos contra esos silobolsas en garantía. También estamos trabajando con la gente de Control Union para hacer los préstamos garantizados con warrant ganaderos tokenizados. Esto es muy nuevo en Argentina porque el warrant ganaderos no estaba normado y a partir de septiembre del año pasado se desreguló y incluyeron la ganadería, con lo cual abre un marco muy, muy importante para nosotros. Y esto es lo que les comentaba, esto por ejemplo es lo de la cebada, donde lo que se hace es para una serie de cooperativas europeas, hacen una auditoría de los establecimientos y hacen mediciones de carbono y lo muestran después en un código QR para en este caso se los voy mostrando, para la cerveza, básicamente, para la malta, para la cerveza de dónde viene. Ahí les muestro esto. Y bueno, todo esto se customiza para el cliente que lo mire, ¿no? Que es la agricultura, quiere saber más sobre la cerveza local, la huella de carbono, y el timeline de dónde fue producido y dónde fueron los productores y en qué momento. Las fichas de malta, es decir, cada uno de los establecimientos que identificaron la malta, bueno, van a tener una ficha de malta, y la ficha de los granos también, porque son cebada, entran por un lado cebada y sale malta por el otro. Esto es fundamentalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo y ahí les dejo los datos nuestros para que puedan eventualmente contactarnos. Quedo a disposición para preguntas.
Muchísimas gracias, Diego, súper completo. Abrimos un pequeño espacio de preguntas, tanto para Diego como para Matías. Mati, si estás ahí, voy a ir con una primera pregunta que había hecho Judith. eh, y que, no, perdón, Carlos la había hecho, y que Estefanía contestó en parte, pero luego dijo que vos seguramente podías agregar más detalles, y era esto: ¿cómo la Unión Europea puede determinar si hubo vegetación antes del 2020 o deforestación desde el 2020? Ustedes trabajan mucho sobre eso. Nada, si podés contestar eso y en todo caso compartir algún caso en donde lo hayan certificado Sí, y cómo lo hicieron. nosotros, el algoritmo este de deforestación que estaba hablando hace un rato, lo que hace es bajar imágenes NDVI, imágenes radar de Landsat y de Sentinel de los últimos 20 años, o sea, desde el 2007 ya estamos descargando, de 2006 también, para tener información histórica. Y vamos usando esas imágenes con algoritmos de inteligencia artificial para poder determinar cuando un píxel que contenía un árbol, nosotros consideramos, según la Unión Europea, deforestación cuando se corta algo que tiene más de 5 metros de altura. Cuando en esa detección de cada uno de los píxeles entendemos que se cortó, marcamos una deforestación y eso lo vamos guardando en una base de datos que cada uno de esos píxeles queda guardado en su variación año contra año. Entonces, en el caso de EUDR, vamos a mirar previo al 2020 que había y posterior y hacemos la diferencia y generamos los informes automáticos de deforestación para esas geografías. Además, adicionalmente de lo que es deforestación, EUDR pide análisis también con respecto a normativas locales, en el caso de Perú, áreas protegidas, la normativa local, que también es necesario junto con deforestación agregarlo como parte del informe para poder procesarlo. Acá en Argentina ya procesamos más de 6 millones de hectáreas físicas para EUDR, para distintos clientes. En total, como ya vienen varias campañas que lo venimos probando, tenemos más de 21 millones de hectáreas analizadas. Y cada normativa, EUDR lo pide para 2020, pero hay otras normativas que lo piden para otro año y tenemos ahí la posibilidad de hacer los cortes de esa manera. Perdón, ahí Impecable, agrego, clarísimo. Eh, Diego, hay una pregunta que en si me principio. permitís agregar, Dale, agregar sí, sobre lo Diego. anterior, porque la Ujú. pregunta básicamente es cómo la Comunidad Económica Europea se va a hacer de los datos. Es decir, nosotros lo que entendemos es que la Unión Europea lo que plantea es una gestión, le pide al exportador que haga una gestión de riesgo de sus proveedores. Entonces, lo que acaba de contar Matías es un frigorífico, por ejemplo, o un exportador de madera, como nos ha pasado a nosotros, o de cartón, lo que tiene que hacer es una gestión de riesgo y saber y determinar que nadie le va a meter un producto a ellos para que manden al importador, en definitiva, un producto que no fue auditado. Entonces, la herramienta, en ese sentido, lo que plantea Matías, es para el exportador, una gestión de riesgo del exportador. Ahora bien, la Comunidad Económica Europea, al introducir, te está pidiendo el polígono y te está pidiendo que un certificado de que vos hiciste lo que hiciste la gestión de riesgo. Le podés haber errado o te puede haber dado mal el algoritmo, y lo que va a hacer la Comunidad Económica Europea, lo que dijo el anterior, el señor el español, es va a tomar ese perímetro y ellos van a hacer la auditoría y tienen 5 años para hacer la auditoría sobre los perímetros que vos le compartís con las herramientas que ellos quieran. Es decir, no, ¿te acordás que cuando hicimos nosotros justamente en el ICA en Costa Rica, cuando fuimos a la reunión, que no me acuerdo quién era la persona que nos habló de esto, ellos dijeron, mirá, nosotros tenemos el sistema Galileo, o Galileo, no sé cuánto, y sobre ese nos vamos a basar. Perfecto, ellos se van a basar sobre las herramientas de ellos. ¿Con qué? Sobre los polígonos que vos les declares. Ahora, después va a haber toda una cuestión legal, si querés, respecto de la declaración del polígono. Y ahí es donde nosotros decimos bueno,
El productor debe declarar el polígono. ¿Qué pasa si el productor miente? Bueno, la primer firewall, si querés, es el auditor del establecimiento que reciba, el frigorífico. El frigorífico es el que esté responsable de verificar de que el productor no le mintió. Porque si le mintió el que no va a poder meter la mercadería, va a ser el frigorífico, no el productor. Eso es Perfecto, lo que Diego. entendemos. No, buenísimo, gracias por la aclaración. Creo que nos suma un montón a los que no somos especialistas en el tema. Eh, te continúo con lo que ponía Adler, que dice que la aplicación de blockchain a la trazabilidad de productos orgánicos en Perú parece que es el futuro. Más aún porque, como se señala, no puede ser modificada ni manipulada, sería costoso. Y acá empieza la pregunta que tiene que ver con si es muy costoso implementar el blockchain para trazabilidad y certificación de productos orgánicos o solamente incorporar una plataforma que se debería alimentar con información de los datos de los operadores o de los productores, organismos de certificación y la autoridad. Eh, Empiezo por vos, Diego. Seguro Mati puede agregar algo. Y quizás yo le sumo a la pregunta si ustedes tienen alguna experiencia ya en trazabilidad y certificación de orgánicos en particular, más allá de todos los casos que contar. Bien, respecto de costoso, mirá, entiendo que para una cadena de suministro nosotros entendemos que los valores que estamos manejando dependen de la, básicamente de la definición que tengan de la cadena de suministro. Es decir, si ya saben quiénes son los actores, cuáles son los productos. Es decir, todo eso es la parte costosa, si se quiere. Y una vez que está eso, nuestra herramienta ya está diseñada para customizar y son muy pocas horas para poder dar de alta una nueva cadena de suministro. Así que, es decir, no es muy costoso, pero hay un fee inicial y después el transaccional, que es muy bajo. Es casi insignificante. Es más la generación de datos de un libre de deforestación, por ejemplo, es una generación de datos. O que vaya el certificador al campo es una generación de datos. Pero el uso en plataforma en general son valores muy bajos. Pero, y déjame que te agregue, Diego, y después te paso, Mati. ¿Quién lo paga? O en los casos en los que ustedes han Bueno, trabajado, ¿quién lo paga? ese es un gran tema que estás preguntando, porque lo que nosotros estamos viendo, que hoy, por ejemplo, si vos ves el libre de deforestación, hay casos, por ejemplo, en el caso de deforestación o de EPA, que lo vi ahí a Matías que lo puso, el exportador está pagando los 2, 3 dólares de diferencia en soja, pero eso mismo no lo está haciendo en ganadería. Hoy en ganadería no lo paga el importador, no lo paga el exportador, no lo quiere pagar el productor. Y por eso no se está desarrollando hoy particularmente. Lo mismo en las certificaciones, es decir, tiene que haber alguien que pague en las trazabilidades. Es decir, ¿quién lo paga? Y bueno, yo creo que cada cadena va a tener quien lo pague y los incentivos es normalmente lo que pasa, lo que nosotros vemos es que la marca, un Nestlé, es la marca que quiere darle los atributos de marca y sustentar los atributos de marca, es la que paga. Y de ahí para abajo, es decir, en los casos que nosotros estamos viendo, ¿no? Gracias, Diego. Mati, ¿querés sumar? Sí, nada, coincido con lo que dice Diego. Los ejemplos que estamos viendo es que en general el que logra capturar el valor de la diferenciación por este tipo de factores o por acceso a mercado o por poder diferenciar el producto es el que termina pagando. Nosotros trabajamos con Bimbo, hicimos un ejercicio de economics, de cuánto costaba todo el ejercicio de trazabilidad que estábamos haciendo a campo y monitoreo de todo, y cuando lo llevas a producto final terminaba en porcentajes del 0,0006% del valor del producto final, terminaba siendo mucho mayor lo que ellos lograban en diferenciación del producto final que los costos. Pero es todo un ejercicio que hay que trabajar con cada uno de los clientes. Con Mondelez estamos logrando
ellos originaban sin mirar de dónde y estamos logrando que ahora se acerquen más al productor para entender qué características tiene ese productor, si es regenerativo, si trabaja con prácticas regenerativas o no, si trabaja sobre deforestación o no, cosas que por ahí la marca no las estaba mirando y de repente se da cuenta que tiene toda una oportunidad también de comunicar distinto y de diferenciarse por su cadena de compras, ¿no? Y después, con respecto a blockchain y los costos, blockchain lo que permite es, como decía Diego, es una auditoría, una escribanía. Lo que se graba es inmutable, pero lo que hay que tener cuidado es qué es lo que se graba para que tenga sentido todo. Y cada normativa, cada cadena de valor pide cosas distintas y lo que se puede hacer y los economics de lo que se puede monitorear o no cambian en función de cada necesidad. Y lo que termina teniendo un costo no es tanto la parte de blockchain, sino qué herramientas de digitalización logramos implementar para poder tener algo auditable y certificable al menor costo posible. Con lo cual, todo lo que es reemplazo por herramientas digitales para que ese monitoreo sea remoto, distribuido, automático, termina siendo lo que más influye en la baja de costos, ¿no? Excelente. Estamos medio justos con el tiempo, pero leo las dos preguntas que hay y luego de eso pasamos a Oliver y Klaus con Infoagro. Em, la primera es bastante específica. En el sector agroalimentario, ¿cuáles serían las ventajas de usar un token respecto a barras QR? Ahí hay una aclaración técnica que hacer, me parece. Eh, y después Adler también agrega que ha escuchado que blockchain es igual a Bitcoin o son cosas diferentes. También una cuestión técnica de base. No sé, Diego o Mati, si quieren alguna Sí. aclaración breve a ambas. La primera, token y QR, es decir, el token es la representación digital, es el código, básicamente se llama así a la representación digital que tiene el instrumento en la blockchain. Y el QR fundamentalmente es una manera de visualizar un link. En realidad es como visualizar un link. Son dos cosas distintas que pueden estar o no juntas, pero el QR puede estar linkeado a un link de una página web, de cualquier lado. El QR es como diríamos en agronomía, es el fenotipo, si lo querés, y el token es el genotipo, es decir, el ADN. Y la otra era, que también iba lo mismo, pero si era Bitcoin o el token era El Bitcoin, vínculo. sí. El Bitcoin es un token, un NFT, perdón, no es un FT, un fungible, es un token, es un tipo de token fungible, es obviamente el más exitoso, el más usado, casi el 85% de los tokens que se están usando hoy en el mundo es Bitcoin, eh, y es parte fundamentalmente es decir, la ficha que representa la moneda. Gracias, Diego. No sé, Mati, si Usamos, quieres hacer alguna perdón, aclaración. Sí, agrego solo una usamos la cosa más, misma porque a veces tecnología, ¿no? Es la misma tecnología. Bien, hay perfectamente. algunas dudas con respecto a los costos del uso de la tecnología y hay distintas maneras de usar cripto o blockchain y demás con distintos niveles de costo. No es lo mismo hacer una transacción en Bitcoin, que es cara en su naturaleza, que hacer una transacción tokenizada o hacer lo que usamos nosotros, que son timestamps, que es estampar que cierto documento existió en un momento del tiempo y se cobraba como la llave de ese documento. Los costos y el uso de energía, que también es importante para temas de sustentabilidad, varían muchísimo. Generalmente está relacionado el costo con el uso de energía. Y para que se den una idea, los costos de una transacción en timestamps están alrededor de 15.000 veces más bajos, 15.000 veces más bajos que el costo que puede tener una transacción en Bitcoin. Entonces, cuando terminas llevándolo a costos reales, termina siendo tan bajo que es muy aplicable para trazar cada uno de los eventos en la cadena agrícola sin problema, ¿no? Gracias, Mati. Bueno, vamos a cerrar acá por cuestiones de tiempo. Les agradecemos muchísimo. Seguramente puede haber después más dudas o pedidos específicos que les haremos llegar. Sumamente positivo tener
las experiencias de ustedes, no solamente desde el lado de las tecnologías que están desarrollando, porque en última instancia ustedes están corriendo la frontera de esto, sino también de los casos de aplicación concretos que tienen. O sea, conocen como nadie las barreras que aparecen, los costos que hay, ventajas, desventajas, así que seguramente luego haya más dudas que les compartiremos sobre eso. Em, sí, para dar espacio, entonces paso a la última parte del encuentro, de la jornada. Para eso quiero darle paso a Klaus y a Oliver, los responsables, fundadores y responsables, digamos, de InfoAgro Global. De nuevo, gracias Klaus y Oliver por estar aquí y directamente ya les paso la palabra para que puedan presentar. Gracias, Federico. Este, bueno, para esta oportunidad, Klaus, quien va a ser, es el que va a presentar. Klaus es el representante de Infagro Global en Perú. Yo ahorita me encuentro en Brasil como representante de Infagro Global aquí. Bueno, dejo la palabra a Klaus. Gracias. Klaus, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Aló, Klaus. Creo que tu micro. Ah, ahí. Ahora creo que va a poder habilitar su micrófono. Ahora sí, ¿se Sí, escucha? perfecto. Ahí Sí. está. Ok, muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, gracias al ICA por promover siempre la digitalización y qué bueno que Senasa también participe de este evento. Pues como dice Oliver, nosotros somos Infoagro Global. Un poco lo que vamos a hablar es lo que venimos haciendo, qué estamos haciendo, dónde estamos. ¿Sí? Nosotros somos un AgTech peruana, somos un SaaS, que es un software as a service, es decir, es como un Netflix. O sea, tenemos clientes que pagan un servicio y en esa suscripción nosotros entregamos nuestro servicio, ¿no? Nuestra visión inicial siempre ha sido manejar la mejor tecnología, la última tecnología y llevarlo de mejor manera a nuestros productores, a nuestros clientes. Comenzamos en 2012 generando información, vendiendo información sobre precios, mercados, producción, y encontramos un hueco, una brecha donde habíamos visto que no había nada que atendiese a los pequeños productores. Ustedes perfectamente aquí en Senasa saben que tenemos más de 2 millones de productores que por el tipo de agricultura que tienen, que es diferente a Brasil, diferente a Argentina, que son extensivos, grandes campos, acá tenemos pequeños productores, otro tipo de agricultura. Entonces, nosotros nos enfocamos en generar una alternativa que pudiese permitir llevar información desde tecnológica a estos pequeños productores de una buena forma. Y hacia el 2020 lanzamos la plataforma orientada a una tecnología geográfica que ya van a ver con geolocalización, blockchain e inteligencia artificial el día de hoy. Pero cuando comenzamos tuvimos obviamente el reto de la pandemia. Era un tema bastante complicado. Primero comenzar porque, si bien es cierto, ahora estamos hablando de habilidades digitales y desarrollo del mismo, hace 6 años atrás era muy complejo hablar con los pequeños productores de tecnología cuando la mayoría no tenían un smartphone. Lo que tenían era muchos de ellos el acceso a teléfonos que podían tener o no SMS. Pero la pandemia ayudó, y ayudó bastante en el sentido de poder utilizar la tecnología y cambiar los usos de los mismos, ¿no? Esto nos permitió que nuestro enfoque orientado a pequeños productores nos permitió salir de Perú y empezamos a desarrollar un proceso de internacionalización. En el 2022 llegamos a Brasil, gracias a Cubo Itaú, hoy estamos por ahí, estamos ya en otros países como Ecuador, Colombia y México. Estamos en la visión siempre de poder copar esta necesidad de esos 65 millones de productores que hay en América Latina, 2.2 en Perú, más de 4 en Brasil. Y hoy día pues, estamos monitoreando más de 19.000 clientes con más de 1 millón de hectáreas. Estamos justamente en este proceso de expansión buscando cómo aterrizar en estos mercados nuevos como por ejemplo México. Nuestra visión es ser la plataforma líder en agricultura digital en América Latina, orientada a los pequeños productores y que ellos sean los primeros que nos tengan en su preferencia. Y democratizar la tecnología es nuestra misión, llevar tecnología de punta como el Agro 4.0 y 5.0 a las manos de pequeños productores, algo que podría ser inviable o impensable. Para las agroindustriales, que en Perú han avanzado bastante, tener tecnología les permite la economía poderlas pagar. Los pequeños no tienen esa capacidad. Y es por eso que nosotros nos enfocamos en llevarlo a los pequeños, pequeños y medianos. ¿Cómo se ha dado la idea de esta evolución? Va de la mano de la tecnología y la agricultura en el tiempo.
Si hablamos de que la agricultura 1.0 fue la primera evolución con el arado, la 2.0 la mecanización ya con la revolución industrial en 1800, el uso de sensores hacia los 60 en el mundo en general, ya y años después en la utilización de los datos para poder mejorar el rendimiento y la productividad de los campos, y recientemente la inteligencia artificial, si centramos al día de hoy Perú, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de productores están en la agricultura 1.0 y 2.0. ¿Y cómo podemos dar ese salto? Justamente lo que hicimos nosotros fue englobar tecnologías 4.0, que son analítica de datos, sensoramiento remoto, sensores e inteligencia artificial, y llevarla a una plataforma que tuviese una ergonomía, una capacidad de experiencia de usuario fácil para poder acceder y llevarles esa, mejor dicho, permitirles acceder a pequeños productores a esa tecnología. ¿Qué es lo que nos permite la agricultura de precisión y la tecnología? Es optimizar el riego, la fertilización, el manejo de las plagas, las enfermedades con el uso de la tecnología, utilizando de manera analítica la información, observando datos y patrones que comúnmente no los podríamos entender y poderlos llevar de una manera inteligible, una manera entendible, para poder ser asimilados y nos permitan tomar una decisión y una acción correcta. Es así que nosotros lo que hicimos es desarrollar una infraestructura tecnológica en la nube que permitiese concentrar tecnologías como el procesamiento de imágenes automatizado, lo que normalmente se hace por, vamos a decir, equipos técnicos, lo empezamos a automatizar de forma simplificada, poder hacer procesamiento de imágenes y los índices que muy bien han hablado hoy día, como NDVI, NDWI y otros, utilizarlos justo combinándonos con la analítica de la información del tiempo de los campos y llevarlo de una manera fácil de entender a productores. Semáforos muy sencillos, ¿no? El rojo es un problema, el amarillo es un proceso que tienes que tomar cuidado y el verde está yendo bien. Todo eso de la mano, de con el ciclo fenológico de ese cultivo, orientado en este caso a la zona donde nos encontramos, ¿no? Porque la fenología y el cultivo van a tener una adaptación independiente para cada zona. Entonces, todo eso va aprendiendo permanentemente el modelo que tenemos y eso va enriqueciendo la información que nosotros brindamos a nuestros productores y también enriquece en este caso la base. ¿Todo esto para qué? Para que el productor tenga una buena información, el profesional de campo pueda llegar al productor de mejor manera y las organizaciones de los productores puedan tener una mejor manera también para poder trabajar. Entonces, la idea de nosotros fue englobar esta información en esta nube y llevarla de esa manera. ¿Qué nos permitió? Construir un conjunto de servicios. Empaquetamos 8 servicios en una primera parte de nuestra plataforma, de los cuales eran desde el campo, empezar a monitorear el cultivo, generar los elementos de trazabilidad que permitiesen la certificación, el manejo del campo, el manejo de las plagas y en sí toda la estructuración de la data de ese campo de mejor manera para poder identificar ese trazado. Luego, ya una vez en el tema de la cosecha y la post cosecha, orientar hacia el espacio productivo y vender y permitir vender de una mejor manera, en un mejor precio, lo que tenemos como producto. ¿Quiénes pueden usarla? Pues nuestra orientación ha sido dada a múltiples perfiles. Tenemos perfiles de productores, sus organizaciones, para poder mejorar el tema de la asistencia técnica, extender de mejor manera los servicios que se tienen, el gobierno, que pueda tomar decisiones justamente con la información que se tiene, dependiendo de las agencias o dependiendo, en este caso, de quién corresponde para cada elemento, y en sí las empresas, porque muchos de ellos generan grupos de gestión a nivel de diferentes cadenas productivas y requieren tener un mejor manejo también para con los productores. Entonces, esos diferentes perfiles se ocuparon y dieron lugar a nuestra plataforma, que como base geográfica, como pueden ver, está orientada a servicios de geolocalización y trazabilidad, justamente con monitoreo satelital, que es nuestro primer servicio, la base de todo esto es una base geográfica que le llamamos Mis Campos. Y desde Mis Campos nosotros articulamos los diferentes elementos del servicio que puede utilizarse desde un teléfono o puede utilizarse desde un workstation regular. Yo con esto puedo tomar información desde mi campo solamente con marcar el campo. A partir de eso yo empiezo a recibir información sobre ese campo, sobre las alertas NDVI, sobre la información meteorológica, sobre la proyección meteorológica, sobre los datos que tengo en correspondencia de producción cercana para entender cómo estoy yendo yo y entender siempre cómo es mi evolución. Y todo esto en sí es una integralidad de la visión productiva. Y eso me permite ser mucho más efectivo y generar mejoras de rendimiento incluso en 30%. Todo esto lo vemos volcando en documentos que son reportes, que son de fácil y ágil
uso, pero que se pueden ver mejor en la plataforma de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Este es el caso, yo tengo un cultivo, yo marco mi campo, a partir de ese campo yo entro en la plataforma y esa información que me va a empezar a brindar es automática. Entonces me va a empezar a dar diferentes elementos. Y como podemos ver, como un semáforo, yo voy a entender dónde están los puntos rojos, los verdes y los amarillos. Si es un rojo dentro del ciclo fenológico y no es lo que le corresponde, me va a arrojar que tiene una deficiencia, que puede ser una necesidad de, y puede ser estrés hídrico, puede ser deficiencia o exceso de agua, y eso lo puedo corroborar con otro índice que es el NBWI. Si los dos índices me arrojan el mismo sentido, yo puedo determinar si fue el exceso o la deficiencia. Si no es ese, puedo descartar y pasar probablemente a una situación de manejo o quizás una plaga. Y yo voy a focalizar mi atención de todo el área que tengo en espacios puntuales donde yo estoy ejerciendo, digamos, el monitoreo. Esto me permite determinar el estado actual, la progresión de acuerdo, como digo, al ciclo de vida de ese cultivo y poder tomar una mejor decisión sobre esa área. Si yo identifico de manera puntual cuándo se originó esta anomalía, yo puedo ejercer acciones de manera inmediata por las alertas tempranas que me va a dar, con lo cual yo puedo, si es el caso de una plaga, incluso controlar ese espacio antes de que se vaya a extender, ¿no? Encontré el problema, entonces voy a campo, tomo otra foto de manera muy sencilla y corroboro que efectivamente es una plaga. Esto me va a permitir identificar los valores de la plaga, determinarlos y eso centralizarlo. Si soy un campo independiente, tomar alguna acción con una recomendación de inteligencia artificial que tenemos de manera inicial o escalarlo, en este caso, a mi asistente técnico, que es un profesional, o a mi organización, para tomar una acción que me pueda permitir controlar estos elementos. Esto lo podemos ver de manera muy sencilla. O sea, yo he hecho el monitoreo en un campo, ingreso, veo mi campo, veo la problemática. Entonces, en ese momento cojo por ejemplo, el caso de tomar una foto, tomo la foto de una de las plagas que he encontrado, puedo dar o no una descripción, si no la doy, automáticamente el sistema me va a arrojar una respuesta de la problemática de la plaga, me va a dar una recomendación y con eso yo tengo registrado lo que estoy haciendo, la aplicación que tengo y eso me va a ayudar a mejor incluso tener un valor de la proyección sobre el rendimiento que tengo en este caso, ¿no? Un caso, por ejemplo, es con esto yo puedo haber determinado con estos índices lo que pasó en un área no solamente de ahora en adelante, sino también en forenses atrás, lo que pasó, por ejemplo, con un cultivo perenne como la palta, ¿no? Y determinar los problemas que con el NDVI se dieron. Contrastando con la situación actual, yo puedo ir determinando los resultados. Y eso justamente es lo que nos permite generar algún tipo de los beneficios que aportamos a nuestros usuarios. ¿Y qué es? Que a través de estos reportes que tenemos, que consideran varios elementos que están registrados a través del blockchain para hacerlos infalsificables. Esto nos permite varias cosas, ¿no? Por ejemplo, por el caso del cacao y banano orgánico en Piura, certificaciones. El tema del trazado, o sea, les permite identificar el polígono, como digo, tener las alertas tempranas, tener la cobertura en este caso de lo que viene a ser la plaga y posteriormente los reportes que permanentemente nos van ayudando a, ¿qué? A mejorar el seguimiento y tener la trazabilidad e identificación de plagas de lo que tenemos en cada uno de los espacios. Entonces, ¿qué es lo que aportamos? Un beneficio a través del asesoramiento y este cloud que damos ese monitoreo, una reducción de costos, ahorro en tiempos. Es un enfoque ambiental. Tenemos la posibilidad de poder detectarla y la compensación y la emisión de lo que tiene un campo, es decir, por cada área, cuánto se está generando, en este caso, de gases de efecto invernadero, CO2, y hacer la compensación por la misma actividad, por la producción, en este caso clorofil. Y al final del resultado nos da justamente un informe compensatorio. Estamos justo en proceso de desarrollo en este momento de una metodología que nos permita justamente justificar para que se pueda, en este caso, hacer un inventario ya de lo que se tiene como, en este caso, como carbono atrapado, ¿no? Y bueno, finalmente queremos acabar un poco nuestra visión, siempre se ha basado nos orientamos en lo que decía Henry Ford, ¿no? Que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Y lo que buscamos es eso, es que la tecnología llegue a las manos de los productores. Lo que ha hecho InfoAgro ha sido lograr esta tecnología que de manera sencilla pueda llegar a productores que de otra manera hubiera sido de una manera imposible poder llegar, ¿no? Finalmente, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estamos para sus consultas. Muchísimas gracias, Klaus. Súper interesante. No sé si mientras llega alguna pregunta, hay algún comentario adicional que quieras hacer, tanto vos como Oliver.
Mientras tanto, invito a que puedan hacer llegar preguntas para InfoAgro. Y bueno, un comentario quizás en ese punto interesante. Y gracias a Oliver, que también está por allá. Ha sido un proceso de trabajar sobre la visión de pequeña agricultura, bueno, agricultura intensiva y de alguna manera de bajo rendimiento, extrapolarlo a los casos, por ejemplo, como que estamos llevando, casos que llevamos en Brasil, que es agricultura extensiva. Nos ha permitido que la forma de focalización de, digamos, de bloques que tenemos nosotros ha hecho que modularmente podamos tener resultados interesantes orientados, por ejemplo, hacia la agricultura de gran extensión. Un pequeño productor en Perú es menos de 1 hectárea, un pequeño productor en Brasil son 100 hectáreas. Entonces, con eso nosotros justamente nos permite tener visiones diferentes para poder llegar, y eso es lo que nos está abriendo al día de hoy nuevas fronteras y creo que es un espacio importante, ¿no? O sea, la diferenciación de que en Perú tú tienes diferentes tipos de cultivos muy próximos por los cambios, no solamente de estacionalidad o de microclimas, sino por las mismas connotaciones de los productores. Entonces, eso también nos aporta una ventaja. Un problema, pero puede ser una ventaja diferencial al momento de utilizar el monitoreo satelital, específicamente utilizándolo para la gestión no solamente de la sanidad, sino, digamos, en este caso, de la productividad. Excelente, Klaus, muchas gracias. No sé si Oliver, ¿querés sumar algún comentario? Sí, un comentario. Bueno, muchas gracias de nuevo, Federico. Muchas gracias, Sica, por la invitación. Y yo quería incidir un poco en la herramienta de detección de plagas que nosotros tenemos y hemos desarrollado con un dataset basado en plagas que muchos se presentan y enfermedades mucho que se presentan en el territorio peruano, ¿no? Entonces es una herramienta que te va a ayudar, que va a permitir al profesional tanto identificar de manera en campo la plaga, y geolocalizarla, lo que va a permitir a su vez dar un mapa de cuáles son las áreas que pueden presentar nuevas, tal vez incipientes ataques de plagas que, por ejemplo, en el caso de la mosca de la fruta que se puede estar dando en el sur del Perú, y poder hacer alguna acción previa a que esto se esparza y en sí perdamos competitividad. Era básicamente eso, Federico. Muchas gracias de nuevo. No, por favor, Oliver. Y ahí se sumaba un último comentario o pregunta sobre cómo se articula lo que ustedes hacen con lo que realiza el Midagri de Perú, teniendo en cuenta que el Perú cuenta con más de 85% en pequeñas parcelas de menos de 2 hectáreas. No sé si quieren hacer algún comentario respecto a eso, vinculaciones con el Sí. Midagri. Bueno, articulación con el Minagri, en realidad nosotros trabajamos un proyecto hace unos años y entiendo que han estado replicándolo y en muchos sentidos copiando acciones de lo que hicimos en su momento hace 5 años atrás. Pero lo que estamos buscando nosotros es, en sí, creo que lo que se puede articular es que lo que hace falta es justamente la generación de habilidades digitales. O sea, cuando se genera un espacio como el caso de la agricultura, que es una cadena que tiene múltiples elementos, es importante promover, por ejemplo, habilidades que permitan a diferentes tipos de actores ingresar en esto. Y uno de los grandes problemas que hemos encontrado cuando trabajamos en campo es que es justamente la lejanía que tiene un productor con la tecnología. Entonces, si allí se enfocase en ese punto, Miguel, sería interesante. Nosotros lo hacemos a través de las organizaciones de productores con las cuales tenemos convenios y empezamos a llegar a los productores. Y la receptividad es muy buena. Por lo demás, cómo el productor nos busca, nos adquiere, es porque ve que hay un cambio después del proceso. Cuando ve que ellos, por ejemplo, en vez de producir 100, tiene 120, ya encuentras que hay un valor. Y la única manera de hacerlo es probarlo. Y la segunda cosa es la articulación con elementos como, por ejemplo, se hablaba del tema de seguros. Los seguros son importantes para los pequeños y no tenemos esa oferta en Perú el día de hoy. Entonces, son cosas que tendrían que más bien darse. Nosotros estamos siempre innovando en el tema tecnológico porque justamente una de nuestras tareas es esa. Nosotros tenemos un laboratorio de innovación orientado a tecnología y aplicamos en agricultura lo que vamos justamente determinando en esto, ¿no? Oliver. Y es importante resaltar, ¿no? Que justo en el proceso del 2019 nosotros trabajamos de la mano con el Midagri
Y justo de la mano con el Midagri, basándonos en el trabajo con asociaciones, hemos podido mejorar el tema de la experiencia usuario con los agricultores, con esos agricultores que sí tienen menos de 2 hectáreas. Entonces, nosotros siempre nos hemos basado en nuestro modelo o diseño eh, puesto que nosotros como peruanos tenemos unidades muy pequeñas. Entonces, entendiendo eso, hemos volcado toda esa tecnología para que le permita justamente a este más de 2 millones de agricultores que tienen menos de 5 hectáreas en general, poder acceder, poder ver el tema de las imágenes satelitales y mejorar en sí su eficiencia y producción. Tenemos modelos variados en el tema. Tenemos convenios con los cuales a la comercialización se ha hecho la liquidación de los pagos. Tenemos costos súper bajos. O sea, estamos hablando de costos que son realmente económicos. No, lo que buscan justamente es poder llegar al productor. Nos orientamos mucho a eso. Y depende de cada caso de uso que armemos para fijar una tarifa orientada a los diferentes tipos de productores. Trabajamos con organizaciones con las cuales hemos hecho diferentes tipos de convenios a precios súper bajos. Klaus, y para Son cerrar, membresías anuales. muchas gracias. Para cerrar, si pudieses contestar rápido, la última pregunta que surgió de Ernesto, que es si un productor debe pagar una membresía para tener acceso y cuánto es el costo aproximado para un pequeño agricultor de 1 hectárea. Sí, tenemos, como decía, justamente el caso de convenios con los cuales trabajamos sobre la organización y trabajamos un valor corporativo, o sea, de la organización completa, que pueden ir precios que pueden ir desde $5 por hectárea al mes, o sea, y otros que pueden depender contra la liquidación del producto. Tenemos varios modelos de pago. Sí hay una suscripción anual. En algunos casos comenzamos con planes que son freemium y luego vamos avanzando en esto. Entonces son bastante bajos. Perfecto. Gracias, Klaus, y gracias por la brevedad. Entonces,